En Sudamérica hay aproximadamente 80 especies, son relevamientos recientes de este año de algunos autores que han estado publicando alrededor de 80 especies que son exóticas, ¿sí? de gasterópodos de agua dulce, es decir, ríos, arroyos y lagunas, y terrestres. De esas 80 especies no necesariamente todas son invasoras, es decir invasor implica que es una especie que se está propagando desde el lugar donde entró y está generando un impacto. ¿Sí? El impacto puede ser en la biodiversidad, en la parte sanitaria vinculada al hombre, en la agricultura o en la ganadería. Sobre todo en la sanidad ganadera y vinculada al hombre tiene que ver con la transmisión de parásitos que generan algún impacto en la salud. Y en la parte de ganadería puede ir desde aves de corral, producción porcina, producción ganadera, bovina, y tienen alguna competencia con eso. De esas 80 especies que son exóticas, aproximadamente 25 tienen la posibilidad de ser invasoras y generar algún impacto en algunas de estas áreas. Tenemos tantos en cuerpos de agua o dulce acuícola, así como terrestres. Hay una buena diversidad y provienen de distintas partes del globo, desde los distintos continentes. Inclusive hay especies introducidas que son de Estados Unidos o inclusive de Centroamérica. Y de estas 25 especies que tienen un impacto, hay una que es como la más emblemática, que es Acatina fúlica o el caracol gigante africano, que tiene la posibilidad de generar un impacto en cualquiera de las 4 fases que yo mencionaba recién. En la biodiversidad, porque compite por los recursos con otros moluscos nativos de nuestra región, o porque hay desplazamiento más que nada territorial. Y en la salud humana transmite algunos parásitos que generan angiostrongilosis. Bueno, hay una serie de enfermedades que tienen un cierto impacto en la salud humana. En ganadería hace lo mismo, transmite algunos parásitos más vinculados a la producción de gran escala o de grandes animales. Y bueno, y su broche de oro es el impacto en la agricultura. Es una especie que tiene la posibilidad de afectar, según la literatura, alrededor del mundo a 200 especies distintas dedicadas a la producción de alimentos para el hombre o plantas ornamentales, pero están asociadas a eso. Acatina fúlica en la región, precisamente en Argentina, ingresó en 2011. Somos uno de los últimos países que la detecta o que oficialmente reconoce su presencia. A la fecha está en toda Sudamérica, excepto en Chile y Uruguay, que Uruguay ya están viendo en el comercio algunos ingresos de unos individuos que los interceptan, los pueden eliminar, pero es cuestión de tiempo hasta que se vean afectados. Y en 2011 se detectó en Puerto Iguazú, en 2010 en realidad, el grupo del Museo de la Plata, que trabajan en malacología, hizo la detección. En ese momento se hizo algo que es modelado de distribución potencial, que era para reconocer las áreas que climáticamente podían albergar la especie. O sea, no necesariamente está la especie ahí, pero la misma puede ocupar porque climáticamente dan las condiciones. Se mapeó o se marcó como una zona caliente para la instalación de Acatina fúlica todo lo que es la frontera entre Misiones, Corrientes y una parte de Formosa con Paraguay. Se hizo monitoreo constantemente hasta que en 2013 se detecta la segunda población oficial de Argentina, que es en Corrientes capital. En Argentina no hay impactos confirmados sobre la agricultura o alguna de estas enfermedades que yo mencionaba, pero es cuestión de que hasta las poblaciones crezcan en densidad y empiecen a generar o se empiecen a reportar estos impactos. En Brasil ya tienen casos de enfermedades transmitidas por los parásitos que aloja Acatina fúlica, y con las especialistas de esos institutos, que son institutos nacionales de Brasil, nos han advertido que es cuestión de años, y no hablamos más de 5 a 8 años, de que empecemos a tener nuestros propios casos en la región. Y no solo porque el caracol avanza en su distribución, sino porque estos parásitos, muchos de ellos son también exóticos y van avanzando por detrás del huésped y van conquistando los ambientes siempre con una velocidad posterior. En principio está contenida la población,
no se han conocido desde 2011 o 2010 que se detectó la de Iguazú. No ha habido un nuevo foco, al menos oficialmente, en la provincia que se haya reconocido. Siempre hay, Acatina fúlica es muy similar a algunas especies nuestras de la provincia, que son del bosque atlántico, que son los Megalobulimus, especies del género Megalobulimus, que son del mismo tamaño y a veces con el color de la tierra, y para un ojo no entrenado a detectarlos se puede confundir con Acatina fúlica. Así que a veces recibimos ciertos reportes o ciertos avisos, vamos, chequeamos y por ahora es fauna nativa, que a veces la gente en particular se preocupa y hace los avisos, pero no hemos pasado por ahí. En principio estaría restringida a la ciudad de Puerto Iguazú. Este es una conchilla de Acatina fúlica y esta es una conchilla de Megalobulimus abbreviatus, que es una especie nativa. Las especies del género Megalobulimus son el megamolusco más grande del subcontinente, entre los terrestres. Entonces muchas veces se suele confundir por una semejanza en el tamaño y se puede pensar que puede ser o un juvenil o un estadio tentativo adulto de Acatina fúlica, y a veces son eliminados creyendo que es esa especie. Pero tienen ciertas diferencias. Una es el borde del labio, que en caso de Acatina fúlica es afilado, ¿sí? Tiene un borde bien marcado y filoso, mientras que en el caso de nuestras especies siempre tienen un reborde del labio y está engrosado. A su vez tiene algo que se le llama el callo parietal, que en este caso tiene un gran depósito color vináceo, que en el caso de Acatina fúlica no existe esa estructura. Y otra de las grandes diferencias es la punta, en cómo termina la conchilla, que es afilada en el caso de Acatina fúlica y es más redondeada en el caso de nuestras especies nativas. La coloración también suele ser particular porque Acatina tiene todas franjas de distintos colores verdosos y marrones, y nuestras especies nativas son más de un tono marrón común. Sin embargo, a veces se genera confusión porque como están en tierra y ambas especies suelen enterrarse para hacer sus periodos de estivación, cuando están expuestas están cubiertas por tierra colorada, que dificulta diferenciarlas simplemente por el color. Malacología es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar los moluscos, o el filum molusco. ¿Sí? El filum molusco es el segundo filum más numeroso en diversidad de especies, después de los artrópodos, y tiene 8 clases, taxonómicamente hablando, hay 8 clases, una de ellas son los gasterópodos. Dentro de los gasterópodos tenemos básicamente 2 grandes grupos: los caracoles, como conocemos vulgarmente, que son los que tienen la conchilla, el caparazón, y después tenemos las babosas, que no es que no tienen conchilla, sino que han reducido la conchilla y está interna y tiene la forma de una uña, de un dedo, pero han seguido un proceso evolutivo distinto a sus congéneres de la clase de gasterópodos.